Porque el Señor está con nosotros. Porque el Señor está contigo, está conmigo, está con todos nosotros. Por lo tanto, nosotros celebramos, amén por eso. Y estamos de fiesta. Estamos de fiesta, de verdad que estamos de fiesta. Vamos a ver, no, que Joanet no se entere de que tenemos un ministerio de alabanzas por el lado de acá, pero pues por eso es que ella se retira, para no reclutarnos. Pero si estamos de fiesta, pues lo celebramos. Así que hay un cántico que dice que ¿qué? Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir, y todos reunidos en la mesa, es Cristo el que va a ser. Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir, y todos reunidos en la mesa, es Cristo el que va a ser. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Él sana, Él salva, poderoso es nuestro Dios. Bautiza y tiene, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Amén. Y definitivamente el poder de Dios se siente, se manifiesta en todos lados. Por allá está Pastor René haciéndome muecas de que nos va a reclutar el viernes pasado. El viernes pasado tuvimos la bendición de regalar un tiempo y una palabra en el hogar Remanso de Paz y Amor. Fue de bendición. Se estrenó nuestro pastor Edgar Sánchez en los cánticos, así que sí, hizo su audición, ¿verdad, Ángel? Así que nada, el 20 dice que no. El 2026 promete el cumplimiento de unas promesas bien bonitas para la gloria y la honra del Señor. Y como parte de esas promesas, quería compartir con ustedes una breve historia con relación a que había una vez un rey que se enamoró de una humilde doncella, pero ella no tenía el estirpe real, no tenía educación, no tenía posición en la corte. Ella se vestía pues con harapos y vivía en una choza y llevaba la vida simple y sencilla de una pobre campesina, de una campesina regular. Pero por razones que nadie y nunca nadie pudo explicar, que definitivamente no había manera de analizarlo y que no tenía sentido común, el rey se enamoró perdidamente de aquella joven. Una historia color de rosa, bonita, ¿verdad? Fue entonces cuando en el corazón del rey surgió un pensamiento que le causaba inquietud y que no lo dejaba dormir en las noches. Y el pensamiento era cómo le iba a revelar, cómo le iba a demostrar ese amor incondicional que él había comenzado a sentir por ella, por aquella joven campesina. Él era un rey y él se desvelaba pensando cómo iba a poder reducir la diferencia que había entre el rango social y el rango económico que los separaban a él de ella. Por supuesto, no faltaban los consejeros que le decían al rey, mira, dile simplemente y ordénale que ella sea tu reina. Ella va a estar súper agradecida. Envía a uno de los consejeros, envía un emisario, un mensajero, y dile, el rey quiere desposarte y hacerte tu reina. Pero dentro de su sabiduría, él era un hombre de inmenso poder, un poder tremendo en el área donde él gobernaba, dice la historia. Todos los extranjeros temblaban delante de él
con solamente escuchar la voz de aquel monarca. Al fin y al cabo, él era quien gobernaba en ese trono de hierro. Y si le ordenaba a su reina, si le ordenaba a la joven que fuera su reina, ella se supone que no podía negarse. Pero dentro de todo, él sabía que el poder, que la autoridad, no puede demandar, no puede exigir el amor. Él reconocía que él no podía obligar, que él podía hacer que el cuerpo de la muchacha, el cuerpo de la joven estuviera en el palacio, pero él no podía hacer que el corazón de ella sintiera amor por él. De manera que obtener la obediencia de ella a la cañona, como decimos, a la fuerza, no era lo que él quería. Él no quería una obediencia sumisa bajo la presión y la amenaza del poder. Así que eso no era lo que él tenía en mente con esta joven campesina. Él quería que ella se enamorara de él como él la amaba a ella. Él anhelaba, él quería intimidad, intimidad de corazón, intimidad de espíritu. Y esta intimidad no la podía dar ningún poder en el mundo. No hay ningún poder que pueda abrir el amor del corazón. El amor se tiene que abrir desde adentro, el corazón se tiene que abrir desde adentro. Nadie puede lograr eso. Así que el poder que tenía este rey podía hacer que esta princesa o que esta doncella, ¿no?, esta joven, perdiera su identidad, dejando de ser quien era ella, al tratar de que lo amara a la fuerza. Pero, de nuevo, insisto, eso no era lo que él quería. Eso no era el objetivo que él sentía por ella. Así que los consejeros del rey terminaron por sugerirle: mira, renuncia a ese amor, olvídate de esto, olvídate de esa muchacha. Eso es un amor ridículo, le decían al rey. Dale tu amor a una muchacha de más clase, de más nivel, porque ese amor no tiene sentido. Dale tu amor y tu esfuerzo a una muchacha digna de tu altura. Pero el rey no podía hacer algo así. Eso no era lo que él sentía. De nuevo, él estaba perdidamente enchulado, perdidamente enamorado de esta muchacha, una joven campesina. Así que el rey, por alguna forma o por montones de formas, trató de ver cómo él podía diseñar que esas diferencias que habían entre ellos se eliminaran, se fueran. Él podía agasajarla con regalos. Él podía comprar su felicidad. Sí. Él podía hacer que la coronaran reina. ¡Wow! Pero si la traía al palacio y ella veía toda esa riqueza, todo el esplendor, todo el poder, toda la pompa, el glamour de vivir en el palacio, ¿cómo él iba a saber que ella lo amaba de verdad? De hecho, por otro lado, ¿cómo ella estaba segura de que él la amaba, aun cuando ella era una campesina, una simple, una humilde campesina? Entonces, había una sola solución, había un solo camino. Y ese camino fue que un día el rey se levantó, dejó su trono de hierro, renunció a la corona, se quitó el cetro y echó para un lado todas las vestiduras reales. Ese rey poderoso, ese rey magno, asumió la vida de un campesino. Se vistió con harapos, se fue a trabajar en la tierra de manera humilde, se humilló trabajando para conseguir comida y vivió en una choza también. Este rey, al renunciar, se hizo harapiento, tal y como la persona a quien él amaba, para que ella pudiera fijarse en él y pudiera amarlo también. Aleluya. En el capítulo 2 de Lucas, versículo 12, leemos un versículo bien interesante. Versículo 12 del capítulo 2 de Lucas.
La palabra del Señor nos dice, esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Así que, al igual que la historia que les acabo de contar, en esta temporada tan única en que nosotros estamos viviendo hoy, encontramos que no había otro camino. No había otro camino. No había manera de que Jehová Dios pudiera visitar y entrar a nuestro planeta que no fuera a través del vientre de una adolescente campesina. No había forma de que nosotros lo amáramos o de que supiéramos cuánto Él nos amaba, hasta que entonces, cada vez que llegamos a esta temporada particular del año, nosotros no podemos dejar de pensar en la primera Navidad. En la primera Navidad de todas las Navidades, la de hace 2025 años atrás. Y pensar que aquella mujer, que era casi una niña, una jovencita, en lo que ella tuvo que atravesar, según nos dice la Biblia, según nos dice la historia. Para los que no lo saben, María era una jovencita sencilla que vivía en una aldea campesina, en una región pobre de Israel. Ella estaba comprometida con un novio también de clase trabajadora que se ganaba la vida como carpintero. Así que la costumbre de aquella época en el Medio Oriente era que las niñas se comprometían apenas cuando tenían más o menos 13 años. Mira, y eso no ha cambiado hoy en día. Todavía hoy en día tenemos culturas donde se mantiene en algunos lugares de nuestro mundo el que se arreglan los matrimonios. Los matrimonios eran arreglados por los padres para lograr distintos propósitos, muchas veces estatus social, muchas veces conveniencia. Y este era el ejemplo de José y María. Así que José y María estaban comprometidos, pero el hecho de que estuvieran comprometidos durante ese periodo de tiempo no les permitía tener ningún tipo de acercamiento, ningún tipo de intimidad, porque ellos respetaban lo que era la cultura. Y justamente durante ese periodo de tiempo en que estaban comprometidos José y María, se le apareció un ángel a la campesina y le anuncia que fue elegida, que fue escogida para engendrar al Hijo de Dios. ¡Aleluya! Así que, qué momento tan especial donde, sin tener ningún tipo de acercamiento, pero sí un propósito, ahora el Señor le dice a través de este ángel, mira, tú vas a llevar mi hijo. A partir de este anuncio, María tuvo el privilegio, y la Biblia dice, el favor de Dios, de cargar con la acusación de un embarazo sin estar casada. El mundo estaba obligado a pensar todo lo contrario, que esta muchachita era una cualquiera, que esta muchachita se había acostado con su novio. Y la ley de aquel entonces consideraba que una muchacha campesina que estaba comprometida y que quedaba embarazada antes de que se consumara el matrimonio era adúltera y estaba condenada a morir lapidada, o sea, a morir a piedrazos en medio de la plaza. Era una ofensa. Así que el embarazo de María con un padre desconocido hubiese sido el caso perfecto para recurrir a un aborto, si lo fuéramos a trabajar en el día de hoy. Incluso su novio José tenía que asumir el papel de padrastro de Jesús, y él también pensó lo peor. Él se le fue la mente y dijo, mira, no. Cuando José se enteró del embarazo de su novia, él no vio otra opción más que la separación, el rompimiento del compromiso. Sin embargo, José tuvo la gentileza de decir, mira, yo no te voy a exponer a una ofensa adicional. Yo no quiero que te apedreen,
Pero después de esto, yo quiero terminar contigo. Yo quiero terminar con esto. Sin embargo, hasta que un ángel se le apareció también a José y le dijo que lo que llevaba su novia en su vientre provenía del Espíritu Santo. ¡Aleluya! Pero aquel ángel a quien se le apareció fue a José solamente. El resto del pueblo seguían pensando mal de la muchachita. El resto del pueblo le tenían el guante echado a María porque decían, mira, no, esto es una ofensa social, esto es una ofensa que nosotros no la podemos permitir. Y cada vez que vemos los relatos del nacimiento de Jesús, eso nos lleva a pensar, nos lleva a meditar, wow, el destino de la humanidad en aquel momento estaba pendiente de las acciones y de las decisiones de dos jovencitos, de dos humildes jóvenes de campo y de la promesa también, pero de la protección del mismo Jehová Dios. Así que no importa lo inocentes que ellos fueran, no importa la decisión que ellos tuvieran, Jehová estaba con ellos, Dios estaba con ellos. Así que desde que María se embarazó por el Espíritu Santo, yo me imagino, yo me pregunto, ¿cuántas veces María habrá recordado las palabras de aquel ángel cada vez que el Hijo de Dios daba pataditas en su vientre, verdad? Porque es un proceso natural, es un proceso normal en sentir las pataditas de esa criatura que se venía desarrollando en el vientre de María. ¿Cuántas veces el novio de María, José, que era padrastro de Jesús, procesó e internalizó su encuentro con el ángel mientras estaba soportando la vergüenza que la gente no podía pasar por alto, de ver cómo el cuerpo de María iba cambiando semana tras semana, mes tras mes? No era fácil para esos muchachos, pero a través de los años hemos aprendido algo muy valioso acerca de María. Y en esta hora, eso es una de las palabras que quiero compartir contigo. Nunca, pero que nunca, y esto es en términos espirituales, pero también físicos, nunca abortemos el bebé. Nunca asesinemos nuestros sueños, aleluya, porque puede que este tiempo de espera sea difícil para ti, pero Dios está en el asunto. Dios está en el negocio, Dios está metido con nosotros. Puede que lo que tú estás viviendo en este momento pueda resultar hasta controversial, puede que te resulte difícil el bregar con la situación. Es posible que hasta sientas dolor esperando que ese sueño se cumpla, esperando ese proyecto que se lleve a cabo. Puede que en esa espera no tengas apoyo, no tengas el respaldo de las personas, de gente que te entienda. Que tus amistades, tus amigos y tus amigas te estén preguntando, ¿tú estás seguro de lo que tú estás haciendo? ¿Tú estás seguro de lo que tú quieres? Es posible que no cuentes con el respaldo de personas que están alrededor y que tú siempre has respetado. Pero eso sí, yo estoy seguro, al igual que lo estaba María, que si Dios comenzó algo nuevo en tu vida, tú no lo puedes abortar. Si Dios te dio la oportunidad de comenzar un nuevo proyecto, ese proyecto está designado y separado para la gloria y la honra del Señor. Así que aunque haya dolor, aunque haya oposición, ese sueño tiene que nacer. Eso es sí o sí, porque aunque tengas los pies hinchados, metafóricamente, aunque sigas vomitando, aunque te duela la espalda, aunque no sepas cómo acomodarte para dormir, es porque estás a punto de entrar en labores de parto. Amén. Todo ese dolor es una señal precisamente de que el parto se acerca. Y de eso lo sabrán las madres que tenemos aquí. Que a medida que esas contracciones se hacen más frecuentes, a medida que esas contracciones se hacen más intensas, eso quiere decir que está llegando el momento, que está llegando la hora de que ese sueño se cumpla, de que ese bebé salga y salga a flote. Cuanto más seguidas son las contracciones, más cerca está ese bebé de nacer.
Cuando más oscura está la noche, más cerca está el amanecer también. Entonces, hay gente pensando todavía y sintiendo durante este año que hay mucha oposición, que hay muchas cosas negativas que se les están dando, que está teniendo muchas contracciones en la vida. O es una pareja, o es la familia, o es la economía, o es la finanza, lo que sea, pero es el momento de no rendirte. Así que yo comparto contigo en esta hora que es el momento de no rendirte, que ante esos dolores, ante esa desesperación, ante esa inquietud, ante esa preocupación, sigue adelante, y aun cuando el dolor aumente y cuando el dolor siga continuando, es cuando más fuerzas hay que buscar de nuestro Señor Jehová, porque dentro de nosotros hay algo, y hay algo que vale la pena que nosotros sigamos adelante. Ese dolor representa el esfuerzo, ese dolor representa el compromiso de nosotros seguir adelante, de esforzarnos, porque hay algo que viene en el nombre del Señor. Y Dios nos dice en este momento que Él no es solamente el Dios del nacimiento, Él también es el Dios de tus sueños. Él también es el Dios de la noche anterior, de los trabajos de parto. Él está con nosotros. Él nos promete que Él va a estar con nosotros. Él nos promete que Él va a estar a través de todo el proceso, siempre y cuando le estiremos nuestro brazo y nos agarremos del Señor. Y le digamos: Señor, en ti confío. Señor, yo he confiado en ti. Los que todavía estamos esperando, no podemos desfallecer. Los que todavía estamos esperando en el Señor, debemos de recordar que Jehová es el Dios de la batalla. Jehová es el Dios de la noche anterior. Es por eso que David en el Salmo 30, versículo 5 dice: el llanto puede durar toda la noche, pero por la mañana viene el grito de alegría, el grito de júbilo, aleluya. Así que a algunos de nosotros podemos decir que ya no aguantamos más en este año, que nos tienen el guante puesto en la cara, que la tienen cogida conmigo, pero yo sé que una vez se acabe la noche, viene la mañana, y con la mañana viene la alegría. Durante la noche el llanto, pero durante la mañana viene la alegría que el Señor tiene para con nosotros. Amén, aleluya. Gracias, Señor, por esa promesa. Gracias, Señor, por esa esperanza que tenemos en ti. Así que, volviendo a nuestra historia, Dios buscó los eventos, buscó las circunstancias más humillantes posibles para entrar a nuestro planeta. Cuando el Hijo de Dios se hizo hombre, se hizo humano, siguió todas las reglas del juego que habían establecidas. Así que Jesús pudo haber nacido en una catedral. Jesús podía haber nacido en una basílica. Pudo haber nacido en una sinagoga. Pudo haber nacido en una mansión. Es el Hijo del Dios viviente. Es el Hijo del Dios todopoderoso. Jesús pudo haber nacido con familia de gente rica, con sirvientes, con doncellas, con asistentes. Pudo haber tenido 10,000 ángeles que estuvieran allí para cuidarlo, para protegerlo. Pero Jesús nació sin médicos, sin matrona, sin niñera, sin nada. Entonces, de manera que quizás nosotros como humanos no nos podemos imaginar, el hacedor de toda la creación, el hacedor de todas las cosas, el hacedor, el ente que acomodó los océanos en su sitio, que niveló las montañas, se fue haciendo más pequeñito y más pequeño y más pequeño y más pequeño, tan pequeño como un óvulo fecundado, que se alojó en el vientre de aquella jovencita María. Y de ahí en adelante se fue subdividiendo hasta que se convirtió en un feto. ¿Ustedes se imaginan eso? La grandeza de Jehová Todopoderosa concentrada en el vientre de aquella jovencita. Toda la inmensidad del universo
concentrada precisamente en el vientre de una doncella, en el vientre de una jovencita. Ese es el Dios que le daba las órdenes a los ejércitos. Es el Dios que le decía qué hacer a los imperios, que los movía como si fueran peones en un tablero de ajedrez. Ese Dios se presentó en la Palestina como un niño que no hablaba, un niño que no comía comida sólida, que no tenía control de la vejiga. Ekal, prepárate. Que dependía de una pareja de jóvenes para tener techo, para tener alimento y para que le dieran amor. Y como recordamos cada año, el acontecimiento en nuestro calendario está dividido en dos etapas. Este acontecimiento gigantesco está separado en el tiempo antes de Cristo y después de Cristo. Por eso es que estamos celebrando 2025 años desde que ocurrió eso. Este evento tuvo más testigos animales que humanos. Era lógico, porque si Jesús iba a ser el Cordero de Dios, Él tenía que haber nacido en un establo simbólicamente para que nosotros entendiéramos eso, para que nosotros entendiéramos que hasta de eso Jesús, hasta que de eso Jehová tiene el control, de cómo Él va a mover sus fichas, de cómo Él va a mover cada uno de los eventos. Pocos testigos hubo en ese momento que fueran humanos. Apenas pues había unos pastores. Hoy en día todavía no se sabe cuáles eran los nombres de los pastores. No de los reyes, no los confundamos, de los pastorcillos que estaban por allí. Pero Dios hizo eso adrede, Dios hizo eso a propósito, como si fuera un cirujano, de manera quirúrgica, de manera exacta, para que nosotros se nos quitara el miedo de acercarnos a Él. Como te conté en la historia del rey y la doncella campesina, yo de muchacho tenía una pecera bien grande, y tenía un laboratorio casi para medirle los niveles del agua, que si el pH, que si los nitratos, que si el amoníaco, le poníamos vitaminas, le poníamos antibióticos a los pececitos, a los daños que ellos se pasaban todo el tiempo, ¿verdad? Le tenía un filtro bien potente, bien poderoso, le poníamos luz ultravioleta para la cuestión del crecimiento de las algas y los microbios y demás. Así que estos pescaditos se daban buena vida, ¿sabes? Estos pescaditos estaban bien cuidados, sí. Y yo pensaba yo me imaginaba que con el tiempo que yo le dedicaba a esos peces, ellos iban a estar agradecidos. Ellos iban a decir, wow, este Elías nos consiente, este Elías nos engríe, ¿ah? Nah, no era así. No era así. Cada vez que yo me acercaba a la pecera, ellos buscaban refugio detrás de las matas, debajo de las piedras, de los adornos, ¿ok? Y lo único que mostraban era un solo sentimiento: miedo, miedo, miedo. Y eso que yo le levantaba la tapa 3 veces al día para echarles comida, pero ellos percibían esa señal como una señal de que yo los iba a torturar. No había manera de que yo los adiestrara, no había manera de que yo les hiciera entender, que yo les hiciera, los convenciera de que ellos me interesaban de verdad. Porque los peces a mí me veían, wow, como un Dios así enorme, grande, ¿verdad? Yo era demasiado grande para efectos de ellos. Yo era demasiado grande para que ellos entendieran mis intenciones, para que ellos entendieran de manera incomprensible en sus diminutos cerebritos de pescadito. Ellos no podían entender cuál era mi intención. Los actos de misericordia que yo tenía con ellos, sin interés ninguno. Ellos los veían, los interpretaban como si fuera crueldad, como si fuera un abuso. Los intentos que yo hacía de protegerlos, ellos los veían como destrucción. Así que si yo hubiera querido cambiar la forma de ser de esos pececitos, yo me tenía que haber convertido en un pez, meterme en la pecera y hablar el lenguaje que hablan los peces, hablar el lenguaje. Yo no sé si han visto los guramis que se pasan así. Así que yo me veía así, yo decía, bueno, voy a tener que entonces convertirme en pescadito para poder que ellos entiendan que yo lo que quiero
es el bienestar para ellos. Así que antes de que Jesús naciera en este establo, todos los seres humanos y las culturas se relacionaban con su Dios de esta manera también, a través del miedo. Cada religión tenía y se comunicaba en una relación con sus dioses a través del miedo. A través de ese miedo que no les permitía acercarse a ellos. Lo vemos en la Biblia con la zarza ardiente de Moisés, con las brasas de Ezequiel, con las visiones. Entonces, aquel que tenía la oportunidad de tener un encuentro cercano con Dios, según el Antiguo Testamento, salía brillando o salía cojeando como salió Jacob después de la pelea. Si alguien se acercaba al arca del pacto, ¿qué le pasaba? Moría. Si alguien entraba en el lugar santísimo, no salía vivo de allí. Y entre los que no se atrevían a pronunciar su nombre, porque decir el nombre de Jehová era algo prohibido. Así que así fue que se presentó Dios de forma sorprendente, de forma maravillosa, en el pesebre como un niño. ¿Y qué miedo nos puede dar un niño recién nacido? ¿Qué miedo nos puede dar un bebé? ¿Qué nos puede asustar menos que un niño, que un bebé? Entonces Jesús, a través de Jesús, Jehová Dios encontró la manera de relacionarse con nosotros los humanos sin que tuviéramos miedo. Aleluya. Gracias porque Jehová Dios envió a Jesús para que lo pudiéramos tener como intercesor y para que Él fuera ante el trono de la gracia de Dios para interceder por nosotros, para dar cara por nosotros, para que nosotros tuviéramos esa relación. Y ya hoy en día yo no le temo a hablarle a Dios, ya hoy en día yo no le temo a ir ante la presencia de Dios, porque sentimos y Jesús vive en nuestros corazones. Y es el intérprete de nuestro deseo, de nuestro pensamiento, de nuestra solicitud ante el Señor. Amén por eso. Así que no debemos tener miedo. De alguna manera, en la que ese bebé que acababa de nacer nos quitaba el miedo a nosotros, su pueblo, los creyentes, de la misma manera creaba un tipo de ansiedad, un tipo de temor entre aquellos que gobernaban en este entonces. Jesús nació y cuando Jesús nació generó temor, generó miedo ante los gobernantes de la época. A tal extremo que Herodes mandó a matar a todos los niños varones menores de 2 años. ¿Por qué? Porque Herodes pensaba que estos bebés indefensos le iban a hacer una amenaza para su reinado. Iban a destronarlo. Así que en la noche en que Jesús nace, no hubo calma en Belén, como dice el villancico, dice noche de paz. No, en la realidad, en el evento histórico, no hubo calma en Belén, no hubo paz, porque Herodes andaba al acecho buscando a Jesús. Por consiguiente, María tuvo que verse obligada prácticamente a caminar fuera de su hogar. María, una mamá sin hogar en aquel entonces, va caminando al exilio en conjunto con José y tuvo al niño Jesús en un país lejano a su hogar. Los padres prácticamente tuvieron que huir a Egipto por la amenaza que representaba precisamente. Así fue como Jesucristo entró en el mundo. Y eso no lo podemos olvidar. En medio de conflictos, en medio de terror, pasó su infancia escondiéndose para que pudiera llevarse a cabo su desarrollo, su crecimiento. Qué ironía, ¿verdad que sí? El creador del mundo viviendo como refugiado. El Hijo de Dios viviendo y escondiéndose del ser humano.
Y Herodes, que construyó ciudades, que dirigió ejércitos, a Herodes le decían Herodes el Grande. A Jesús nadie lo llamó el Grande. Mateo hace una mención distinta. Mateo dice: vayan e infórmense acerca de el niño. Y luego dice: el lugar donde estaba el niño. Y dice también que en la noche del nacimiento de Jesús, y vieron al niño y estaba con su mamá. Y en el momento en que le habla a María y José, le dice: levántate, toma al niño y huye a Egipto. Y José se levantó y tomó el niño. Así que siempre aparece el niño. Nunca aparece como el grande, nunca aparece como el poderoso, nunca aparece como el rey en ese momento, el del nacimiento. El título del niño contrastaba mucho con lo que es un rey o con lo que es ser grande. Ser niño quiere decir, representa ser dependiente, ser indefenso, ser frágil, ser vulnerable, alguien que está en constante riesgo en el Medio Oriente. Y ser un rey quería decir que era una persona que hacía que ocurrieran las cosas. Ser un niño era a quien le ocurrían las cosas. Así que después del nacimiento de Jesús pasaron unos cuantos años y la historia dio un vuelco radical, dio una virazón tremenda, porque la próxima etapa donde comienza a hablarse de Jesús comienza con la frase: después que murió Herodes, estableciendo y declarando que la temporada, el tiempo, el reinado de Herodes había terminado. Mateo en su libro nos habla de, y él quería que nosotros supiéramos que Herodes el Grande, con la grandeza, con todo el glamour, con toda la gloria, con todo su cetro, con toda su corona, ahora era Herodes el muerto, Herodes los huesos. Ya no había más Herodes. Entonces, a través de este nacimiento comenzó a gestarse, comenzó a trabajarse una revolución silenciosa, un movimiento lento, callado, que comenzó en la parte más escondida de la sociedad, en un pequeño y olvidado establo. Pero este movimiento que comenzó a levantarse allí, con el tiempo iba a socavar las bases y las pretensiones de Herodes y de todos los reyes que habían estado en esa temporada fuera de la voluntad del Señor. Aleluya. El niño de Belén iba a crecer hasta transformarse en el amigo de los pecadores. Se iba a transformar en el amigo de la gente ordinaria, de la gente común, de la gente como tú y como yo. Él le iba a prestar atención a los leprosos, a los viciados, a los ciegos, a los mendigos, a las prostitutas, a la gente que estaba rota de espíritu, a las multitudes, a las mujeres, a los niños. Ese fue el Jesús que se desarrolló y que salió de ese pesebre. Ese fue el Jesús que nació y que sobrevivió toda adversidad, todo temor, todo miedo que había desde la noche de su nacimiento. Ese fue el Jesús que anunciaba que había un reino diferente al que la gente conocía bajo el reinado de Herodes. Un reino donde la bendición y la dignidad iban a caer sobre los pobres, sobre los mansos, sobre aquellos perseguidos, sobre todo el pueblo de Israel. Por lo tanto, es importante que nosotros no nos olvidemos. Nosotros no podemos darnos el lujo de olvidar que allá en Belén, no importa la fecha que haya sido, o que dicen los historiadores, algunos dicen que fue el 25 de diciembre, otros dicen que fue en enero. Así que, pero no importa la fecha que el hombre haya puesto, sí, ¿verdad? Hay un montón de teorías. Lo que no podemos importar es que allá en Belén
Dios entró en nuestro espacio y en nuestro ambiente humano, aleluya. El Dios que no conoce límites, el Dios que no tiene temor, asumió su personalidad como hombre, asumió su personalidad como ser humano en la figura de un niño, aleluya. ¿No es maravilloso eso? ¿No es maravilloso que en la inmensidad del universo haya tomado la forma, la figura de un ser humano para nacer en aquel entonces? Jesús asumió las limitaciones de la mortalidad. Él conoció lo que fue la muerte. Y fueron pocos los testigos de aquella noche de Navidad que se dieron cuenta. Ellos vieron a un simple bebé que se esforzaba por estrenar sus pulmones. A eso es lo que vienen los muchachitos, a estrenar los pulmones. Algunos se van más adelante, otros se quedan un poquito más atrás. Pero muchos de los que estuvieron allí esa noche no se dieron cuenta y hasta tardarían 30 años o más en darse cuenta que ese era el Hijo de Dios, que ese bebé que estaba naciendo en ese momento, en ese pesebre, era el Hijo de Dios y que iba a tomar su lugar aquí en la tierra al lado de su Padre. La verdadera tragedia, lo triste de todo esto, es que después de tanto tiempo, son muchas las personas que todavía piensan que el espíritu de la Navidad es ir a hacer compras, es ir a hacer al centro comercial. Y yo no digo que esté mal hacer los regalos y las compras, por si acaso mi tamaño es X large, aquellos que sientan en su corazón la parte de los regalos. Pero ese no es el espíritu de la Navidad. Ese no es el espíritu de el que quiera gastar, que gaste dinero. Pero ir al shopping center, ir a conectarse a Temu, Amazon, no es el espíritu de la verdadera Navidad. El espíritu de la Navidad es ese bebé que nació esa noche. El espíritu de la Navidad tiene que ver con alguien que socavó las bases más poderosas de la sociedad y sobrevivió a lo que la sociedad les estaba dando. Y yo me imagino y yo pienso que es importante que nosotros honremos el espíritu de la Navidad pues con sentimientos cordiales, con buenos deseos, con postales de escenas con nieve cayendo. Aquí en Puerto Rico nunca ha caído nieve, con excepción de la de Plaza Las Américas y el Mall de San Juan, pero es el momento en que enviamos postales, los mensajitos de WhatsApp no pueden faltar, las postales en Facebook. Ahora hay otras cosas. Facebook, ya me está enseñando que Facebook es el abuelito de las redes sociales. Ya hay otras cosas. Pero el espíritu de la verdadera Navidad es algo bien diferente a lo que nosotros vemos en las películas. Con villancicos, con nieve, con calcetines, con la chimenea, con regalos, con campanadas. El verdadero espíritu de la Navidad es que Dios arriesgó su vida al ser un bebé en medio de una matanza de inocentes que le costó la vida a cientos, no, a miles de bebés de parte de un dictador psicópata. Y Jesús entró al mundo sin ninguna dignidad. Entró como si fuera un prófugo y lo envolvieron en harapos y nació en una cueva destinada a la muerte y se crió en la fuga. Ese es el mío. ¿Viste? Hasta ya decía yo que mal me va. Sí, por favor, apágalo. Es que para darle el tono de la Navidad, ¿verdad? Salieron las campanitas, pero no, ni el celular tampoco es el verdadero espíritu de la Navidad. Alabado sea el Señor. Así que no podemos olvidar que Jesús llegó al mundo a través de ese momento tan especial y de que incluso moriría con menos dignidad todavía, en medio de dos convictos, flagelado, sangrando, abandonado, desnudo, avergonzado. Pero a veces celebramos esa Navidad comercial, a veces celebramos esa Navidad mercantilista, exenta, pero eliminamos cualquier recordatorio de cómo Jesús llegó a Belén y después de llegar a Belén
de cómo llegó al Calvario en la cruz. Pero la buena noticia es que después de haber llegado a la cruz, 3 días después, resucitó y venció la muerte y venció el pecado, haciendo que la promesa de Jesús se cumpliera en nuestras vidas. Así que en esta próxima Nochebuena que está cerca de llegar, que está próxima a llegar, a la hora de la cena, antes de sentarnos a comer, a disfrutar de esos banquetes, vamos a tomarnos 3 o 4 minutos y vamos a meditar acerca de lo que realmente fue el nacimiento de Jesús. No olvidemos que el rey, ¿se acuerdan de la historia? El rey tuvo que hacerse campesino, nada más y nada menos que para lograr enamorar a aquella doncella, o sea, a nosotros, que somos su amada iglesia. Dios se rebajó a nuestro nivel, vivió en una choza para que nosotros supiéramos que Él nos ama y que Él nos ama de verdad. Que hay un amor tan y tan inmenso que Él renunció a todo lo que Él tenía, a toda la comodidad que Él tenía, para demostrarte a ti y a mí que Él nos ama. Y que Él nos ama y que es real. Dios tuvo que hacerse pez para que nosotros con nuestras mentes de pescadito, de pececito, lo entendiéramos y perdiéramos el miedo de llegar ante Él. Ese es el verdadero sentido de la Navidad. Él es un rey que nos amó tanto y tanto y tanto, que a Él no le importó y Él se animó a abandonar su gran trono para envolverse en un niño en pañales. Y eso no es maravilloso, eso no es digno de alabanza. Eso que vamos a celebrar, que estamos celebrando en esta temporada, eso es lo que eso es lo que es el verdadero espíritu de la Navidad. Ese sacrificio, esa dedicación, ese amor que Dios nos dio. Se hizo harapiento, como las demás personas a quien Él amaba, para que nosotros pudiéramos empatizar con Él y amarlo de la misma forma. Eso es lo que nosotros estamos celebrando ahora, que Jesús vino, que Dios vino a nuestras vidas a través de Jesús. El Rey está con nosotros. ¿Cuánto lo sienten? El Rey está y vino a quedarse con nosotros. Así que podemos decirle feliz cumpleaños, Señor. Feliz Happy Birthday, Señor. La próxima vez que cantemos Happy Birthday, vamos a recordar que también nuestro Señor cumple años y que cumplió 2025 años desde el momento en que Él tomó la decisión de llegar a nuestras vidas, de llegar a nuestro mundo. Y aunque Él es eterno, aunque Él existía antes de hacerse bebé, pero a partir de ese momento, a partir de ese lugar, es que estamos celebrando, es que estamos recordando precisamente el sacrificio, la entrega de Jesús en nuestros corazones. Al Señor nadie lo puede olvidar. Nadie se puede olvidar del Señor. Este bebé crecía y apenas 33 años después vimos cómo se completó y cómo se dividió, como les mencionaba hace un rato atrás, el calendario. Cada vez que usted abre una computadora, Él está ahí. Cada vez que usted prende un celular, el Señor Dios está ahí. Porque vemos la fecha y la fecha comienza a partir desde el primer momento después de Cristo. Porque todo comenzó con ese nacimiento. Cada vez que abrimos un periódico, cada vez que hacemos una gestión, es testimonio de que el Señor está vivo. Amén. Aleluya. Cada vez que nosotros respiramos, cada vez que nosotros nos levantamos, nos damos cuenta de que del significado que significó o que representó la crucifixión de Jesús en la cruz. Y a los 3 días, venciendo la muerte, lo que nos dio vida y vida en abundancia, y lo que nos trae hasta donde estamos aquí hoy. Porque si ese momento no se hubiera dado, si ese momento no hubiera ocurrido, ni tú ni yo ni ninguno de nosotros estaríamos aquí, porque estamos aquí por la misericordia de nuestro Dios.
La Navidad es Jesucristo en nuestros corazones. Así que donde quiera que nosotros estemos, en cualquier parte, digamos: Señor, entra en mi vida, perdona mis pecados. Padre, te recibo en mi corazón. Gracias por haber pensado en mí. Gracias por haberte metido en mi acuario para hablarme en el idioma de peces. Gracias por haberme amado. Gracias por haber vivido en una choza para yo tener la seguridad de que tú me amabas y para que yo también pudiera amarte. Gracias, Padre, por haberme elevado a tu nivel. Aleluya. Los que hemos aceptado al Señor, los que hemos aceptado a Cristo y queremos reconciliarnos con Él, la Navidad es una buena forma, es una buena fecha para hacerlo. Es una buena fecha para decir: Señor, yo quiero que tú perdones mis pecados. Yo quiero volver a lo que yo había dejado. Quiero sentirme más cerca que nunca de tu presencia. Así que vamos a aprovechar esta oportunidad donde el Señor nos trae el recordatorio de lo que Él hizo por nosotros y aceptemos el verdadero regalo de la Navidad. Y esta mañana hablábamos del significado de lo que es un regalo. Y esta mañana hablábamos de lo que es la intervención y la intercesión de Jesús por nosotros ante la presencia del Todopoderoso. Y aceptamos en esta hora, aceptamos en este momento ese regalo que Dios nos da de manera desinteresada. Ese regalo que conlleva el que nosotros estemos aquí hoy. Así que en esta hora yo los invito a que inclinemos nuestros rostros. Aquel que sienta que pueda ponerse de pie también está invitado a ponerse de pie. Y en nuestros corazones oramos al Padre, diciéndole: Padre, gracias por esta mañana. En este momento yo he transmitido lo que yo entiendo, Señor, que es la palabra que tú tenías para que compartiera con tu pueblo, para que compartiera con la Casa de Ciudad Refugio, con relación a lo que es el mensaje de la Navidad. Gracias, Señor, porque hoy podemos saber clara y firmemente que tú has decidido meterte en nuestros corazones, en nuestra vida, en nuestra humilde humanidad. Y nos has amado, Señor. ¿Cómo podemos olvidar eso? ¿Cómo podemos olvidar que tú dejaste tu trono? Y no tu trono de hierro, sino tu trono blanco, tu trono puro, tu trono diáfano, para venir a morir por nosotros. Te amamos, Señor. Si en esta mañana usted puede decir: te amo, Señor, dígalo. Te amamos, Señor. Levantamos nuestras manos como señal diciendo: gracias, Señor, por darnos la vida. Gracias, Señor, por traernos hasta aquí. Gracias, Señor, por la maravilla que representa la Navidad. Celebramos tu nacimiento, oh Padre. Celebramos tu cumpleaños. Perdónanos, Dios, si lo hemos confundido con comprar y con regalar cosas materiales, oh Padre. Perdónanos, Padre, si hemos confundido el significado de la Navidad con poner un arbolito, Señor, que no debe de sustituir lo que es tu palabra, que no debe sustituir lo que es ese beneficio, ese privilegio, ese favor, ese regalo que tú das a nuestras vidas, Señor. Celebramos tu nacimiento. Perdónanos, oh Padre, si hemos confundido la verdadera Navidad con música, con alcohol, con fiestas, con borrachera. Aún perdónanos si no sabíamos antes del día de hoy de qué se trataba la verdadera Navidad. Pero Padre, hoy venimos ante ti para decirte: Señor, gracias por haber nacido. Gracias por haber nacido en mi corazón. Gracias por haber visitado nuestro planeta, porque de todas las constelaciones, de todos los lugares donde a ti te place enseñorearte, Señor, tú nos escogiste a nosotros para venir a visitarnos. Así que, ¿cómo no te vamos a agradecer? ¿Cómo no vamos a estar agradecidos? ¿Cómo no te vamos a bendecir, oh Padre? Padre, en estas Navidades, permite y está en las mesas familiares, a los que la están pasando solos, a los que tienen seres queridos
que ya no están con nosotros y que han partido a la eternidad. Aún así, Señor, sentimos tu presencia. A todas esas sillas que podemos ver, sillas vacías alrededor de nuestras mesas, porque tú así lo has dispuesto que se han ido, pero tu presencia sigue con nosotros, Padre. Padre, bendice, oh Dios, a todas las familias para que la tristeza se vaya, para que pueda trabajarse con ese dolor, para que, Señor, pueda avanzar hacia una alegría, hacia un gozo que no depende de la comida, que no depende ni del dinero ni de los regalos, Padre. Bendice a los humildes, bendice a las familias pobres, bendice a nuestra iglesia, Señor, a los niños de nuestra iglesia. Bendice a las casas más ricas, pero que lamentablemente tienen pobreza de corazón porque no te han conocido, porque no han dado la oportunidad de que tú nazcas en sus corazones, Padre. Pero, Señor, que tengamos la seguridad, la certeza de que tú has venido y de que tú has resucitado en todos nosotros. Padre, te exaltamos en esta hora. ¿Cómo no amarte, Padre? Te alabamos, te amamos, te bendecimos. Bendice esta Navidad. Y vamos a darle un aplauso bien fuerte a nuestro Señor en esta Navidad. La Navidad no se trata de reyes. Podemos sentarnos, sí. La Navidad no se trata de reyes. La Navidad no se trata de cosas materiales, se trata de una fiesta que hacemos y es una fiesta porque recordamos que Jesús está ahí y que Jesús está pendiente de nosotros. Alabamos y bendecimos tu nombre, Señor.